como Explora Tarapacá y el Museo Regional de Iquique. Natalia Villavicencio es licenciada en Ciencias Biológicas y paleontóloga y nos va a presentar la ponencia Historia de asentamientos humanos, fauna prehistórica y megafauna en el Tamarugal. Así que le damos el paso ahí a Natalia para que nos pueda compartir pantalla, si lo estima, y poder comenzar ahí con su presentación. Ya ahora vamos a venir mucho más al presente. Ya no voy a hablar como la profesora Karen de millones de años, sino de miles de años. Y bueno, y les voy a hablar de mamíferos, tampoco son dinosaurios. Y básicamente les voy a contar una historia que nos va a llevar a por qué con un grupo de muchas otras personas estamos investigando mamíferos extintos que han aparecido en la región de Tarapacá últimamente. Y empezando un poco, solo contarles como qué es megafauna, que uno la define como aquellos mamíferos, o yo la definición que voy a usar son mamíferos terrestres, no los marinos, que pesan más de 45 kilos. Y con esta definición, quizás lo que se nos puede venir a la mente inicialmente son a lo mejor todos esos animales que están en África, como los elefantes, ¿verdad? Que está el elefante de sabana, las cebras, los rinocerontes, hipopótamos, y todos esos animales bien grandes, incluso primates, como el gorila, por ejemplo. Todos son animales que pesan más de 45 kilos, y en África hay muchos de ellos. De hecho, además de los que están aquí con sus nombres y todos, hay una gran diversidad de mamíferos. Solo en herbívoros hay más de 53 especies de animales grandes en África que pesan sobre 45 kilos. Sin embargo, por ejemplo, si nos movemos a América del Sur, que es donde estamos nosotros, la diversidad ya no es tan grande. Todas estas fotos que están acá son todos los animales que existen en el continente, mamíferos, que pesan más de 45 kilos y no hay más. No son tantas especies, ahí está la vicuña, por ejemplo, ¿verdad?, que habita al norte, la taruca también, el huemul, que está en el escudo nacional, el puma, eh, y, y sin embargo, si esto es lo que hay actualmente, no siempre fue así. Y hace un tiempo atrás, América del Sur, además de estar habitada por todos estos animales, que aquí están sus fotos otra vez, estaba habitada por una diversidad mucho más amplia que ya no existe. Y en ese sentido, aquí puse el Pleistoceno final, definiéndolo como el periodo de tiempo entre 120.000 años a 11.000 años antes del presente. Todos estos animales habitaban alguna región del continente sudamericano. Entonces habían especies de carnívoros como el tigre de dientes de sable, que es bien común. Habían proboscidio, animales tipo elefante habitando incluso en Chile. Tigre de dientes de sable también había en Chile. Habían animales que no tienen ningún pariente cercano en la actualidad parecido, como son los notongulados, este es un toxodón, o las macrauquenias, que si bien no hemos encontrado en la región de Tarapacá, sí hay en Calama, por ejemplo, fósiles de macrauquenias, se habitaban en el norte de Chile. Especies de caballos, ¿verdad?, un poco distintas, perezosos gigantes, esos son como los perezosos que andan en los árboles, pero de toneladas de peso, cingulados gigantes también, y más especies relacionadas, por ejemplo, a las vicuñas y a los guanacos, había una diversidad más amplia de especies de camélidos, etc. Y sin embargo, todos esos animales se extinguieron y no hace mucho tiempo atrás. Y esto no solo sucedió en Sudamérica, sino que en muchas partes del mundo. Entonces esta figura lo que muestra acá es en negro para todos los continentes aquellas formas de mamíferos gigantes que se extinguieron, y en este color más verdoso aquellas que sobrevivieron. Entonces otra vez tenemos que en África hay una gran diversidad de estas formas grandes y muy poquitas se extinguieron, mientras que si lo comparamos con América del Sur o incluso América del Norte,
muchas más se extinguieron y son menos las que sobrevivieron a este gran evento de extinción. Y este gran evento de extinción se conoce como la extinción del Cuaternario tardío. Entonces acá yo lo que les muestro es una tabla de tiempo, ¿verdad? En cómo los geólogos dividen el tiempo de la Tierra. Esto es solo el segmento más reciente, es solo el Pleistoceno y el Holoceno, que son los últimos 2.600.000 años más o menos de tiempo. Y hacia acá está el presente, aquí estamos nosotros, ¿verdad? Finales del Holoceno, o sea, aquí en el Holoceno. Y se conoce como extinción del Cuaternario tardío porque casi todas las extinciones que se registran alrededor del mundo pasan aquí, como muy cerca del final del Pleistoceno y cuando comienza el Holoceno. Y hay varias cosas que hacen un poco particular esta extinción, y una de ellas es que en general es lo más grande de cada lugar del planeta lo que se extingue, con excepción otra vez de África, que ya les conté que ahí es donde todavía están las formas más grandes, algunas en Asia también. Pero aquí si, por ejemplo, de nuevo miramos América del Sur, que es este gráfico de acá, esta barra roja está indicando que todo, el 100% de los animales que pesaban sobre 3 toneladas, los animales que pesaban sobre 1 tonelada, e incluso todos los animales que pesaban sobre 300 kilos, se extinguieron en América del Sur. Hoy en día, el mamífero más grande que hay en América del Sur es el tapir amazónico, que está en una de las fotos que yo les mostré, y que pesa un poco más de 200 kilos algunos ejemplares, pero no hay nada más grande que eso. Y bueno, pasó lo mismo, por ejemplo, en Norteamérica también, lo más grande desapareció por completo, un 100%, en Europa también, en Australia también. Entonces la pregunta que todavía nos perturba a los científicos que investigamos por este tema es ¿por qué se extinguieron estos animales? ¿Por qué los más grandes? ¿Por qué, por ejemplo, América del Sur fue tan afectada en comparación con África, quizás? Y preguntas de ese tipo. Y por mucho tiempo, la discusión está en torno a quizás el cambio climático, y esto es porque el momento en que se extinguen muchos de estos animales es el momento en que el planeta pasaba de una gran glaciación, de la última que vivió el planeta, a un clima interglacial que se le llama, que es más parecido al clima actual que tenemos hoy en día. Entonces, al final, tenemos que todos estos animales que estaban viviendo aquí, como muestra este monito, en un mundo con mucho hielo, más hielo en los polos del que hay en la actualidad y temperaturas más bajas, experimentó un calentamiento del planeta y cómo esos hielos se derretían, y eso conlleva cambio en la vegetación, a cambio en si llueve o no en algunos sectores, cambios climáticos en general. Entonces, claro, como que eso puede haber afectado mucho a estos animales, sus fuentes de alimento, sus fuentes de refugio, depende mucho si el cambio fue rápido, por ejemplo, y no pudieron migrar o adaptarse a esos cambios. Ya, bueno, estábamos en las migraciones humanas, ¿verdad? Los efectos humanos en el ambiente. Y estas dos causas, que es cambio climático y humanos, son las que los científicos llevan discutiendo años, o sea, décadas, como 40 años, antes de que yo naciera incluso, que ya estoy más vieja, ya discutían estas dos causas. Pero sin embargo hay otras más también. Quizás ustedes vieron en las noticias, bueno, ya fue hace un par de años atrás creo, por ejemplo, el posible impacto de un meteorito también como causa de esta extinción más reciente, que salió en las noticias en Chile porque se ha investigado en el sur de Chile, en la región de Los Ríos de ahora, Osorno. Por ahí se ha encontrado evidencia de un posible impacto de meteorito que podría también haber afectado el ambiente donde estos animales vivían y haber sido una posible causa de extinción. Y también puede haber combinaciones de muchas, o sea, puede haber estado pasando de todos estos pobres animales y también por eso se extinguieron. Entonces, yo ya con este problema en mente les voy a contar
lo que hemos encontrado en la región de Tarapacá, en Pampa del Tamarugal, y qué es quizás lo que estamos tratando de entender con estos hallazgos de fauna extinta, que es principalmente su relación con los cambios climáticos en el lugar, cambios ambientales, y su relación con los primeros humanos que habitaban la región de Tarapacá. Y para eso nos vamos a Quebrada Maní. Aquí hay una foto del sitio donde hemos trabajado últimamente. Y Quebrada Maní, aquí en este mapa, se ubica, acá está Iquique, Pozo Almonte, se ubica al sur, ¿verdad? Donde estoy mostrando aquí este punto, y esta es la quebrada. Al sur de lo que es hoy día la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, que es donde están estos bosques de tamarugo. Y toda esta línea acá negra que les muestro es la cuenca de Pampa del Tamarugal, que esto es como una unidad hidrológica, ¿verdad? Es una cuenca como que recibe toda el agua de estas distintas quebradas. Esa es simplemente la delimitación. Y en Quebrada Maní, aquí hay fotos de Quebrada Maní, bueno, básicamente no hay nada en la actualidad evidentemente vivo, ¿cierto? Como pasa en muchas partes del desierto de Atacama. Aquí hay otra foto, esta es la parte alta de Quebrada Maní, la que está más hacia la cordillera, ¿verdad? Y aquí se pueden ver cómo, bueno, ahí hay algunas plantitas, pero también están estas como cañones que cruzan en la planicie, que son donde a veces cuando llueve corre agua actualmente, o donde quizás hace miles de años atrás corrió agua en algún momento. Y esta otra foto que les muestro es porque en el lugar donde hemos trabajado se observan estas como terrazas más altas y estos sectores más bajos, ¿verdad? En Quebrada Maní. Y la historia que yo les voy a contar empezó mucho, mucho tiempo atrás, cuando también yo era una estudiante de biología, por allá por el 2007, estaba terminando biología, en donde en estas partes más bajas se empezaron a encontrar estos como restos vegetales, restos de plantas antiguas así tapadas en lo que es hoy, ¿verdad?, el desierto absoluto. Y por ejemplo, acá yo les muestro, esta no es la foto de esto, pero es como una foto para mostrarles cómo pueden aparecer estas plantas antiguas. Esto es un tronco igual grande, de unos 20 centímetros de diámetro, que aparece en el medio del desierto. Entonces, estas plantas, estos registros son indicadores de que alguna vez en este lugar, que hoy día se ve seco, 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 habían árboles, por ejemplo, había agua suficiente para que hubiesen árboles y otras plantas. Y bueno, esa investigación llevó, acá hay más registros de plantas, todo esto son restos de plantas antiguas, esto por ejemplo que está delimitado acá con las personas trabajando, es también lo que habría sido como la hojarasca cuando crece un árbol y va botando sus hojas, dejó toda esta huella, ¿verdad? O sea, todo lo que abarcaba un árbol antiguamente, y restos de troncos y todo. Entonces, en ese momento, los investigadores lo que hicieron fue tomar muestras de todos estos registros vegetales, datarlas, o sea, conocer su edad por la técnica del carbono 14, que es con la que trabajamos, para saber en qué momento estos árboles estaban habitando esta parte del desierto de Atacama. Y con eso descubrieron que muchos de estos restos vegetales tenían edades entre 17.000 a 9.000 años antes del presente. Y este dibujo que les muestro acá, lo que muestra son esas terrazas altas que les mostré en la foto, y acá están las partes más bajas, y en general en estas partes más bajas, que es donde aparecieron estos animales, esta vegetación, se logró identificar, por tanto, que habían humedales en algunos momentos hace 17.000 años o 9.000 años atrás, en todo ese rango temporal, porque las plantas estaban vivas en esos momentos en estos sectores. Entonces, en lo que hoy en día es nada y todo muy seco, hace 17.000 años atrás habían humedales. Y esto llevó al siguiente paso de esta investigación, que fue ya,
si habían humedales, habían árboles, había sombra, había agua corriendo, quizás había gente viviendo en estos lugares. Quizás los primeros humanos que colonizaron el desierto de Atacama encontraron que este era un buen lugar para vivir y se instalaron acá. Entonces, se empezó a explorar, acá esta foto de nuevo muestra estas terrazas altas y estos sectores bajos, que es donde se identificó la presencia de todas estas plantas y estos árboles. Entonces se vio esto como un monito de que habría mostrado de que aquí abajo habrían árboles. De estas especies, o sea, son especies que están vivas en la actualidad, pero no están presentes en el lugar, analizando estos restos vegetales se identificaron, por ejemplo, esto es un prosopis tamarugo, se han identificado tamarugos, troncos de tamarugo, del pimiento, ¿verdad? Chinus moyes, árboles bien grandes, en verdad. También de estas plantas más arbustivas como la mírica o escalonia, y plantas más pequeñas que en verdad necesitan mucha agua para vivir, como el equiseto. ¿Hay preguntas? Tal vez también los algarrobos. Los algarrobos son también prosopis, son del mismo género que este de acá, son parecidos y también. Entonces, toda esta evidencia de estas plantas así secas, enterradas, dice que en algún momento vivían estos árboles acá. Y como yo les comenté, llevó a la siguiente parte de la investigación, que fue explorar estos sectores más altos para ver si los humanos en algún momento ocuparon esos sectores y vivieron ahí. Y acá se ve en esta foto la gente trabajando en estas terrazas, porque efectivamente, aparecieron sitios arqueológicos, ¿verdad? Los arqueólogos, que son quienes estudian a los humanos a través del tiempo particularmente, y sus costumbres y las cosas que hacían, empezaron a trabajar en sitios arqueológicos, acá en estas terrazas altas. Ahí están distintas fotos de ellos trabajando, ¿verdad? Sacando tierra, excavando, y esta es otra foto de la excavación. Y esas investigaciones dieron como resultado el descubrimiento del sitio arqueológico más antiguo del desierto de Atacama hasta hoy en día, que data de hace 12.800 años. Eso indica que los humanos vivían o habitaron el desierto en este momento. Aquí dice entre 12.800 a 11.700, porque a medida que excavan los científicos, ¿verdad?, los humanos estuvieron presentes todo ese periodo de tiempo en este lugar. Y como yo les comenté, antes las investigaciones y la datación de la vegetación había dicho que habían habido periodos de humedad, ¿verdad?, entre 17.000 a 9.000 años antes del presente. Entonces los humanos estaban presentes en este lugar cuando esto era más húmedo. Y acá en esta foto se ven algunas de las herramientas o elementos asociados a esta actividad humana que se encontraron en esta excavación, como por ejemplo puntas de proyectil que usaban para cazar, estas otras herramientas de piedra que usan para procesar distintas cosas como cueros de animales o madera. También incluso conchitas, o sea, ellos traían cosas de la costa, o a lo mejor interactuaban con gente que vivía en la costa y cambiaban cosas. Y bueno, y distintos materiales de hueso. Esto que está mostrando acá es pigmento, que quizás usaban para pintar sus cuerpos o decorar otras cosas, etc. Y bueno, al descubrir este sitio arqueológico muy antiguo, además de estos humedales muy antiguos, se mantuvo como el interés científico en seguir explorando esta quebrada, que es Quebrada Maní. Y acá yo les estoy mostrando, todo esto es Quebrada Maní, en el mapa. Aquí está Quebrada Maní 12, que es el sitio arqueológico más antiguo que les mencioné recién. Y últimamente hemos estado explorando este sector más abajo, que le llamamos Quebrada Maní 35, porque han aparecido, esta es Quebrada Maní 35, es muy seca y plana,
Pero empezamos a investigar ahí porque finalmente aparecieron restos de esta fauna extinta. Aquí están, por ejemplo, esto es restos de huesos, esa es la columna vertebral que se ve ahí, de una megafauna extinta, o más restos de hueso. Aquí hay más, están súper deshechos porque las condiciones son muy extremas en el desierto de Atacama, pero sin embargo se han preservado. Aquí hay más imágenes, aquí yo les puse que esto es de un megaterio, porque claro, ustedes interesados en paleontología saben que uno encuentra un hueso, analiza su forma, su anatomía, e identifica a qué especie pertenece. Entonces, yo les voy a mostrar más adelante qué especies hemos identificado en el lugar. Aquí hay más huesos, por ejemplo, esto es un pie o una pierna de un caballo extinto, ¿verdad? Que ahí se ve un poco, estos son sus huesitos como de la muñeca, huesos más largos. Aquí estos son dientes muy deshechos también de un caballo extinto. Aquí hay más huesos que estos están más enteros y se pueden identificar mejor. Por ejemplo, este se identificó a nivel de género como Hipidion y no ya solamente como un caballo que no sabemos qué especie es. También aparecieron restos de un perro extinto o un lobo extinto, un cánido. Ahí está mal el sitio de la excavación de este caño, que ahí está ya cuando se sacaron todos sus huesos y se llevan al laboratorio, se articulan, ¿verdad? Como un rompecabezas, y esto sería la pata de un perro. Estos huesitos largos acá son los dedos, y esta es la muñeca también. Entonces, esa es la pata de un perro extinto. Camélidos también. Y bueno, esta es la foto de cómo estos distintos huesos nos han llevado a identificar potencialmente toda esta diversidad en Quebrada Maní. Hay restos que se pueden asignar a un megaterio, o sea, un perezoso gigante, que debe haber pesado más o menos el megaterio que se ha identificado para la región, que es Megatherium medine, pesaba más o menos 2.600 kilos por ahí. Se han identificado caballos extintos como Hipidion, un cánido extinto que más que parecido a un zorro por su tamaño, es muy posible que haya sido parecido a algo como un lobo, y de eso no hay mucho registro en Sudamérica. Y también, bueno, huesos de vicuñas, que si bien hoy en día viven en la parte alta de la región, no cruzan mucho el desierto, entonces estaban habitando este lugar porque había agua, porque era más húmedo. Y también restos de roedores que tampoco habitan este sector en sí, pero hoy día los podemos encontrar en los alrededores, como el tuco-tuco, ¿verdad? Que está presente en Pampa del Tamarugal, donde hay árboles, y también en la zona más alta, o Abrocoma, por ejemplo, que es este ratoncito de acá. Entonces, lo que tenemos es una mezcla de especies extintas que habrían convivido con las que aún están presentes, pero en otros sectores donde pueden vivir hoy en día. Y aquí este es un gráfico, cómo los construimos nosotros para cuantificar un poco cuánto hemos encontrado de cada una de estas especies. Entonces, esta barra azul indica que en muchas localidades, por ejemplo, voy a usar el caballo, en muchos lugares, distintas localidades, hemos encontrado huesos de caballo. O sea, más de un caballo probablemente habitando en este lugar. Lo mismo que con camélidos, por ejemplo. Y bueno, aquí están los ratoncitos, algunos huesos de los ratoncitos, y solo una localidad con el cánido extinto. Nosotros hemos tratado de investigar, tratamos de usar carbono 14 para saber cuándo estos animales habían vivido, y no fue posible porque los huesos están muy degradados o puede que sean muy antiguos, entonces no tienen el material orgánico que necesitamos para poder usar carbono 14. Y por eso ahora estamos como investigando la estratigrafía, tratando de conocer la edad de
el lugar donde están enterrados o depositados estos huesos para tener una idea de su edad. Aquí, por ejemplo, yo les muestro dónde aparecen los huesos en la parte baja de unas lomitas que hay, y en la parte superior aparecen asentamientos humanos también. Aquí está de 12.000 años a 9.000 años de antigüedad. Y los huesos aparecen en la parte baja. Pero aún no sabemos bien la edad de estos huesos. Necesitamos más investigación porque esto en verdad tampoco nos dice si es que eran más antiguos que los humanos. Como que la geología del lugar es muy compleja como para hacer esas asociaciones. Pero esto es lo que sabemos hasta el momento. Y lo que sí podemos decir, yo creo, es que dada la cantidad de huesos que hay y de registros, estos animales estaban habitando el lugar cuando era más húmedo, cuando estaba el palihumedal, ¿verdad? Y eso nos da nos delimita, ¿verdad?, el rango de cuándo podrían haber existido estos animales aquí, entre 17.000 años a 9.000 años antes del presente, que es el rango que nosotros sabemos. El humedal estaba presente en este lugar que hoy en día es muy seco. Pero nosotros queremos saber cuándo precisamente, también para saber si estos animales coexistieron o no con los humanos en el mismo lugar, o quizás se extinguieron antes de que los humanos llegaran al lugar. Y antes de estas investigaciones en Quebrada Maní, habían habido hallazgos de fauna extinta, de megaterio, por ejemplo, en el sector de Pica Matilla, o Celidodon chilense, que es otro perezoso no tan grande como megaterio, pero también muy, muy grande, o Diabolotherium, que es otro perezoso un poco más chiquitito. Se han encontrado huesos para estos animales en el sector de Pampa del Tamarugal. En general han aparecido o aparecieron mucho tiempo atrás cuando la gente construía los pozos para tener agua en sus casas en Pica, por ejemplo, o hacían prospecciones para ver si había agua más abajo, o un hoyo, qué sé yo, para enterrar basura, y aparecían huesos de estos animales. Y uno de esos animales, un megaterio, que está hoy en día en el Museo de Historia Natural, acá en Santiago, ahí están sus huesos. Logramos datarlo por esta técnica de radiocarbono y dio casi 14.000 años de antigüedad. Entonces eso es una pista también. Ese hueso en particular es más antiguo que los primeros humanos que habitaron el sector, pero no es tan viejo como 17.000 años, por ejemplo. Y es la única pista que tenemos de la edad que podrían tener los animales que vivían en el sector de Pampa del Tamarugal hasta el momento. Y bueno, lo que hemos descubierto nosotros en Quebrada Maní suma más especies a esta lista, porque hemos encontrado más caballos, también vicuñas, más individuos de megaterio y ratones y roedores pequeños también. Entonces ahora hay una lista más extensa de los animales que habitaron a finales del Pleistoceno en Pampa del Tamarugal. Y eso sería lo que les tenía por contar.